Capítulo 9. Libertad. Los cables chillaron como cerámica. Los ganchos clavados en su cuerpo detuvieron su avance, sus mecanismos de soporte, clavadas firmemente entre los escombros, vibraron con un gemido agónico mientras los anclajes comenzaban a sobresalir de su superficie por el esfuerzo. Khan esperó. Solo cuando la bestia estuvo lo suficientemente cerca, disparó, el rayo perforó el ojo del engendro encendiendo su cráneo desde dentro. Una explosión de luz estalló en la parte posterior de su cabeza, lanzando pedazos de carne ennegrecida y chispas doradas. La criatura respondió con un alarido gutural y necrótico, atacando con sus garras abiertas. El worker en cambio blandió la espada, la hoja de luz trazó un arco de muerte, partiendo la garra extendida de la criatura desde las falanges hasta el codo. Los tendones saltaron como cuerdas de piano, mientras la sangre hervía al contacto y se disipaba en siseos de vapor ponzoñoso. El líder volvió a disparar. 3 disparos directos al pecho de la criatura. El haz carmesí quemó la carne del pecho, dejando marcas de energía abrasadora. Pero la bestia no se detuvo, la garra izquierda silbó frente a Khan. Se inclinó hacia atrás. La derecha llegó un instante después. Cruzó el sable y el impacto lo hizo retroceder sobre la nieve. Khan esquivó otro golpe posicionándose por detrás, listo para lanzar otro ataque. La hoja crepitó a máxima potencia. El siguiente tajo impactó el costado, causando un corte profundo que casi pareció estancarse, vaporizando tejido y arrancando un rugido que hizo temblar los edificios cercanos. Khan apagó el sable y retrocedió, evitando un ataque desde arriba. El golpe fallido se clavó en el pavimento, mandando a volar trozos de concreto y nieve. El dron movió su hoja hacia su costado y bloqueó otro coletazo. El choque hizo vibrar cada articulación de su cuerpo, mientras dibujaba un arco de luz en la ventisca. Las cadenas finalmente cedieron. Khan escuchó el sonido por encima de los disparos y los rugidos. Los cables se partieron con un latigazo sónico, y el metal salió disparado hacia la espalda de la bestia. El impacto golpeó sus espinas, absorbiendo cada golpe como una coraza reforzada. El dron rodó sobre la nieve mientras las garras barrían el suelo, levantando una lluvia de escarcha y cascotes. Al alejarse, fijó su vista en la figura que se alzaba entre el humo. Fue entonces cuando su determinación flaqueó por un instante. «Sigues escondiéndote detrás de puertas», dijo la criatura. «Cobarde». Las piernas de la criatura estaban retorcidas en ángulos imposibles. La sangre caía sobre las quemaduras. El vapor de las heridas se disipaba mientras la carne se cerraba sobre los restos carbonizados en una danza frenética de malformaciones. Al dar un paso, un fémur astillado sobresalió a través de la piel un instante, solo para ser succionado de vuelta por el tejido que se reacomodó. Khan reajustó el agarre. Su pecho subía y bajaba en una arritmia violenta. Su visor parpadeó, inclinó el sable, intentando mantener la distancia contra lo que alguna vez fue su mentor. Pero el monstruo solo lo miró. Durante un instante insoportablemente largo. Y entonces, cargó, tirando de los ganchos restantes, arrancando jirones de su propia carne con una indiferencia aterradora. Khan volvió a disparar y movió la hoja. Chispas de energía y sangre negra se mezclaron en una lluvia luminosa sobre la nieve. Esquivó la primera embestida, segunda y tercera, pero un cuarto intento impactó de lleno, lanzándolo varios metros por el aire, destrozando la armadura de su pecho. Su sable se apagó cuando sus dedos perdieron fuerza. Rodó por la nieve, deteniéndose a los pies de un vehículo blindado. Se levantó de un salto, apartándose por centímetros de la carcasa de otro automóvil que voló hacia él. El estruendo del metal chocando rugió junto con la risa de la bestia, ahogando sus sistemas como un coro de fantasmas. Khan no se rindió, sus dedos entumecidos por el frío y el daño estructural, buscaron los detonadores en su cinturón. Pero antes de que pudiera completar el movimiento, el cielo se desplomó sobre él. Una gigantesca masa de hormigón y hierro cayó desde lo alto como un meteorito. Las piernas de Khan se doblaron al reaccionar, su figura deslizándose por el suelo helado que vibró ante el impacto, amenazando con aplastarlo bajo el peso de la ciudad muerta. La bestia, atrapada aún entre los ganchos, retrocedió. Sus brazos acomodándose bajo las cuerdas antes de un tirón final. Las estructuras roídas de los edificios protestaron con un crujido, antes de salir volando por los aires y estrellarse contra la superficie. Pero el dron respondió lanzando el primer detonador. La explosión destrozó uno de los proyectiles de concreto en el aire, convirtiéndolo en una lluvia de grava ardiente que evitó como si lo hubiera ensayado 1000 veces. Mientras se desplazaba, lanzó el siguiente detonador directamente hacia la figura de Bastián. El estruendo fue ensordecedor.
Una bola de fuego naranja y blanca devoró la posición del monstruo, ocultándolo tras una pared de humo y escombros. Khan no se detuvo. Siguió corriendo hasta saltar sobre un último bloque de piedra, rodando por el suelo con una fluidez mortal para recomponerse de inmediato. Su mano izquierda se estabilizó contra el piso, mientras su derecha desenfundaba el rifle con un movimiento eléctrico. El cañón emitió un zumbido de carga. Apuntó al centro de la columna de humo, buscando el rastro térmico de su objetivo. Pero solo encontró el cráter. El centro de la explosión estaba vacío. De inmediato, barrió el terreno con ferocidad, sus sensores escaneando cada rincón, cada grieta entre los escombros. El silencio que siguió fue más pesado que el estruendo anterior. De repente, un golpe seco a sus espaldas paralizó sus sistemas. Se giró, pero el demonio fue más rápido. Sus garras tomaron al administrador por el cuello y parte de su torso, levantándolo como si fuera un juguete. El rifle cayó de entre sus manos con un eco inútil. De frente, el resquebrajador soltó un potente rugido en el rostro de Khan, erizando las púas en su espalda. El aliento caliente salió con un olor pútrido de sangre vieja, como si 1000 cuerpos se pudrieran en su interior. Sus dedos aumentaron el agarre y el blindaje en el torso de Khan comenzó a ceder con un quejido espantoso. Ríos de aceite negro gotearon, manchando la nieve mientras las placas de protección se agrietaban como cristal, pero él no bajó la mirada. Bastián, detente, suplicó el obrero. No, no tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo. Devolverte a la normalidad, solo. El monstruo se tensó. Su agarre se volvió absoluto, estrangulando cualquier palabra. Por un instante, el tiempo se detuvo. Y en los ojos ennegrecidos y vidriosos, algo parpadeó. Una chispa pálida, un rastro perdido de humanidad. Fue solo un segundo. Luego, el vacío regresó. El resquebrajador gruñó y arrojó a Khan con un desdén brutal. El cuerpo del worker rebotó contra el suelo congelado hasta estrellarse contra un montículo de nieve endurecida. La caída dejó un surco irregular detrás de él. La abominación se preparó para avanzar, pero su marcha fue detenida por un estruendo coordinado. Una ráfaga ensordecedora de fuego cinético rasgó el aire. Proyectiles antiaéreos de alto calibre impactaron contra sus espinas dorsales. Algunas rebotaron en un destello de chispas, pero la mayoría desgarró la carne mutada con una eficacia brutal. «Muérete, de una, maldita vez», rugió la voz de un soldado, distorsionado por la estática y la furia. El cielo abierto de la ciudad abandonada se llenó de fogonazos violentos, pero la bestia, lejos de caer, se convirtió en un borrón de violencia sobre el asfalto blanco. Se giró con una agilidad antinatural, ignorando el dolor de sus heridas, mientras su cuerpo se recomponía con un siseo húmedo, como si el tejido estuviera hirviendo bajo la luz mortecina del crepúsculo. El soldado más cercano, que había cometido el error de exponerse para ganar ángulo de tiro, no tuvo tiempo de recargar. Con un chasquido metálico que cortó el aullido del viento, la bestia lanzó un latigazo que arrancó el motor de un vehículo blindado, para luego arrojarlo contra el montículo donde se resguardaba el soldado. El impacto fue seco. El metal del mecanismo se hundió contra los restos del edificio, aplastando al dron contra el cemento con un crujido agónico que apagó sus luces. El silencio duró un parpadeo, roto solo por el reanudar de más disparos a la distancia. La bestia emitió un rugido que hizo vibrar las estructuras esqueléticas de los rascacielos circundantes y, con un movimiento de sus extremidades alargadas, se lanzó hacia los puntos donde provenían los destellos. La figura oscura de la bestia se lanzó como la muerte, los disparos silbando a centímetros de sus oídos y rebotando contra su cráneo. Sin gloria, sin victoria, si debo caer, caeré de pie. Si debo luchar, no retrocederé. Eran los pensamientos de Khan mientras su cuerpo luchaba por recomponerse. Juro dedicar mi trabajo, mi juicio y mis capacidades a la protección de la colonia y sus habitantes. Juro actuar con honestidad, asumir las consecuencias de mis decisiones y anteponer el bienestar común a mis intereses personales. Khan apretó los dientes. Mientras ocupe este cargo, serviré a la colonia por encima de mí mismo. El dolor le palpitaba en cada parte bajo la pechera destrozada. El dolor de saber. Qué fracaso como nunca antes lo había hecho. Recordó a Nori, Uzi, recordó todo lo que les había prometido, recordó cada palabra desperdiciada. Su mano volvió a tomar y apretar con más fuerza el mango del sable mientras la otra agarraba un nuevo detonador. Obligó a su cuerpo a levantarse a pesar de que cada parte pedía desplomarse. El viento golpeó su rostro llenándolo de escarcha.
Como pudo, lanzó el explosivo con toda su fuerza. Directo hacia la trayectoria que el engendro seguía. La explosión que vino lo frenó en seco, un muro de escombros, nieve y hielo se levantó frente a la bestia como si fueran estalagmitas. «Detente ahora», gritó Cam con todas sus fuerzas. «Aún no he terminado contigo». La bestia se giró, su encorvada figura lo miró directamente y Cam sintió el peso de aquella mirada muerta. La hoja de plasma gruñó con un siseo caliente y el dolor en su cuerpo se volvió un ruido de fondo. Un pensamiento cruzó su mente, fría y clara. Saturar la regeneración. Dañarlo hasta que no pudiera sostenerse. Khan se sacó el cinturón de cargas con los dedos temblorosos y apretó con fuerza. El engendro soltó una risa gutural, manteniendo sus 4 ojos fijos en los explosivos. «Ven aquí», murmuró el dron con una determinación casi apagada. Sus ojos brillaron y entonces corrió a toda velocidad contra el demonio, blandiendo la espada. La criatura respondió de la misma manera, lanzándose mientras era perseguida por los disparos del escuadrón. El choque fue inminente. Khan se lanzó con todo lo que le quedaba, buscando el cuello de la criatura, mientras su mano libre se estiraba para plantar el cinturón de cargas en el pecho expuesto del engendro. Fue un error fatal. El monstruo no se defendió. En cambio, su cuerpo giró con una fluidez antinatural, ignorando el sable que se acercaba. Con una precisión quirúrgica, la garra del resquebrajador pareció apuntar al pecho, pero no lo hizo, sino que se cerró como un cepo sobre el cinturón de explosivos. Un tirón seco bastó para despojar al administrador de su única oportunidad de victoria antes de que el detonador pudiera hacer clic. Khan intentó corregir el tajo para asegurarlo, pero la bestia se ladeó, recibiendo el corte en el abdomen. La carne mutada se abrió en una brecha humeante, pero el impacto desestabilizó por completo al dron. Su sable se desvió, perdiendo el equilibrio. En ese segundo de vulnerabilidad total, la cola de la criatura impactó contra sus costillas. El sonido fue ensordecedor. Un lamento de metal cediendo. Khan voló varios metros, rebotando contra el suelo congelado, hasta quedar sepultado en un montículo de nieve. El cinturón de cargas voló por los aires, perdiéndose en la oscuridad insondable de un cráter lejano. El Worker intentó levantarse, pero su rodilla derecha se dobló en un ángulo imposible. El resquebrajador se alzó sobre él. No se acercó. Se quedó ahí, mirándolo, dejando que procesara su propia derrota. A lo lejos, el escuadrón restante se reagrupó en una última formación desesperada, listos para recibir la inminente masacre. «Prepárense», rugió el teniente con la voz firme, «si caemos, caeremos peleando como el héroe de la colonia». Los soldados prepararon sus granadas, con los dedos tensos sobre los gatillos, mientras murmuraban pequeñas palabras. El viento cortó el silencio como un lamento funerario. Cam, con el visor parpadeando en agonía, no apartó la vista. Ignoró el caos, las armas cargándose y el miedo de sus hombres. Dejando un solo pensamiento, una oración final, que cruzó su mente mientras el aceite se enfriaba en sus circuitos. «Perdóname, Uzi». El nombre salió suave, cargado de un dolor tangente, perdiéndose en la ventisca mientras el resquebrajador, como un dios oscuro, se preparaba para reclamar su ofrenda final. El líder esbozó una mueca que intentaba ser una sonrisa, una chispa de paz en medio del infierno. Al menos, susurró para sí mismo. «Pude ganarles tiempo». Justo cuando la bestia se disponía a terminarlo. Lanzas metálicas atravesaron su espalda hasta salir por su pecho. El sonido de una frecuencia elevada detuvo su avance. El chillido aumentó hasta volverse insoportable, obligando a la bestia a taparse los oídos mientras aullaba de dolor. Como pudo volteó la vista en dirección a donde venía el sonido, notando a una figura alada cayendo en picada, con las alas extendidas como las de un ángel. N no perdió el tiempo, el humano mutado, desorientado, intentó esquivar. Pero el Murder no se lo permitió. Reforzó su agarre sobre un pedazo astillado de metal. Su cuerpo torcido se estiró como un azote. La improvisada cuchilla trazó un arco perfecto, silencioso, directo a la cabeza del demonio. El impacto fue brutal. Un crujido sordo traspasó el cráneo. La cabeza del animal se sacudió hacia adelante, tambaleándose por el golpe. Casi cayó. Pero N continuó. Utilizando su peso, hundió la hoja aún más hasta perderla, con una ferocidad que nunca había mostrado. Sus piernas pisaron las astas de ciervo y la cuchilla atravesó un punto debilitado cerca del ojo. «Ahora», gritó N, «no podré retenerlo por mucho». Khan dudó, pero de inmediato se arrastró en dirección de donde había caído el rifle. La criatura se sacudió con furia.
Los sistemas de N parpadearon, pero no lo soltó, los indicadores rojos subían por todo su U, pitando desenfrenadamente. Solo quédate, abajo, gruñó, mientras la nieve se teñía por la sangre que brotaba de la bestia. La cual volvió a soltar otro rugido como si fuera un trueno distorsionado. Al hacerlo, las púas se levantaron por completo de su espalda con violencia. Te dije que te quedaras abajo, exclamó el asesino, pero su voz salió distorsionada, quebrada por la interferencia de sus propios sistemas defectuosos. La criatura se arqueó hacia atrás, destripándolo con una de sus extremidades. N perdió el aliento por un segundo, pero sus manos no soltaron el arma. Su agarre era una pinza férrea, casi desesperada. La bestia chasqueó su mandíbula, un ruido seco y crispante que retumbó en la tormenta, intentando arrancárselo de encima. Khan saltó hacia el rifle, y empezó a apuntarlo en contra de N y la bestia. Sus mecanismos le indicaron que la carga estaba al máximo, solo tenía una oportunidad. Un solo tiro. N sintió como su visión se duplicaba. Su visor parpadeó en un mosaico saturado de errores. La luz de su HUD se desvaneció por un instante. Su núcleo trató de estabilizarse, cerrar las heridas de su cuerpo, pero el desgaste era enorme. Una de sus manos se soltó, pero logró mantener su agarre con la otra. El resquebrajador soltó otro rugido tan profundo que la nieve alrededor vibró. Se impulsó, levantando al Murder junto con él, agitándolo como si fuera un pedazo de chatarra adherido a su piel. Vamos, gruñó Khan, con su ojo en la mira. El monstruo se retorció otra vez, y de un golpe violento, las púas en la punta de su cola atravesaron el pecho de N, arrojándolo hacia atrás. El cuerpo del Murder Drone trazó una línea recta antes de ser devorado por la ventisca y sepultado contra un muro en ruinas. La aberración se retorció, escupiendo un chorro de icor oscuro que siseó sobre la nieve. Sus pulmones deformes buscaban oxígeno en un pecho que ya no sabía cómo expandirse, pero el dolor, lejos de detenerlo, parecía ser el único combustible que le quedaba. Sus ojos, cuencas vacías cargadas de una memoria fragmentada, buscaron a Khan entre los escombros. El gruñido vibró en el aire gélido, una distorsión de lo que alguna vez fue una voz humana. Khan no respondió con palabras. Sus dedos, temblorosos pero decididos, sellaron la sentencia. Al hacerlo, las 4 puntas del cañón cobraron vida, activando el campo magnético. La electricidad danzó a su alrededor como si fuera un ritual de muerte. El rayo de radiación pura rasgó el velo de la tormenta con un resplandor verdoso que reclamó el mundo para sí. No hubo gritos, solo una aniquilación silenciosa de la materia a nivel molecular. El aire mismo se ionizó con el olor a ozono y carne evaporándose antes de que la bestia pudiera siquiera colapsar. Atrapado en el estallido de un sol contenido en metal, antes de concentrarse en un solo punto. Cuando el fulgor se disipó, la carga de plutonio salió expulsada por su mecanismo de seguridad. Su calor derritió la nieve a su alrededor con un siseo pronunciado. Khan contempló el cráter incandescente frente a él. El aire, granizado y cargado con el olor agrio del ozono, dejó un silencio tan profundo que el único sonido restante era el siseo de la nieve derritiéndose en el perímetro del cráter incandescente. Khan permaneció inmóvil, con el rifle humeando en sus manos. Su núcleo, sobrecargado por el esfuerzo y el trauma, apenas le permitía sostener el arma. En el centro de ese infierno, la figura carbonizada de la bestia temblaba, aferrada a un instinto que la biología ya no podía sostener. Se había reducido a una burla grotesca de sí mismo, un eco de horror tratando de levantarse sobre sus músculos derretidos y tendones expuestos. Pero no lo logró, sus piernas cedieron y su torso cayó, golpeando el suelo caliente con un sonido seco, definitivo. Sin embargo, antes de desplomarse por completo, la criatura giró la cabeza. Su único ojo, reducido a una brasa agonizante, buscó la mirada del worker que lo contemplaba en un silencio sepulcral. Khan, susurró. Fue un sonido áspero, roto, nacido de cuerdas vocales calcinadas. Khan no apartó la vista, sosteniendo el peso de esa mirada moribunda una última vez. Y que, por primera vez, no se veía monstruosa. Gracias. La palabra se deshizo como cristal roto. En ese instante, la resistencia terminó. El cuerpo de la bestia cayó al suelo, como una marioneta a la que por fin le cortaban los hilos. Los primeros rayos del sol dorado se asomaron tímidamente por el horizonte, bañando la escena con un brillo helado, casi pacífico. El contraste era cruel. Khan sintió un nudo ardiente cerrándose en su garganta. Su visor, antes rígido y gélido, se suavizó en una mueca de derrota.
Una lágrima negra se filtró lentamente por debajo de su visor, mezclándose con la suciedad del combate. Se llevó una mano a la cara cuando lo sintió. Luego, tosió, manchando la nieve como un recordatorio de su propia fragilidad. Bajó el arma, usándolo como un bastón para mantenerse de pie. Se apartó, incapaz de seguir mirando la escena por más tiempo. Pero detrás de él, el cuerpo emitió un espasmo involuntario que recorrió un tendón expuesto cerca de su cráneo. El nervio reaccionó. Una de las púas, parcialmente fundida, se ajustó con un sutil tintineo, como si la carne que la formara se negara a rendirse. Pero se detuvo cuando la radiación restante comenzó a desintegrar su estructura. Las alarmas de sus sistemas internos pitaron con urgencia. El silencio fue tan pesado que incluso la ventisca pareció detenerse, como si el propio mundo temiera romperlo. Khan respiró con dificultad, soltando bocanadas de aire, apenas logrando mantenerse erguido mientras su cuerpo intentaba enfriarse. Levantó la mirada y caminó un poco. Pero al hacerlo, se encontró de frente con N. El Murder Drone permanecía allí, parado como un monumento de metal torturado. La aurora comenzaba a trepar por encima de las ruinas, y los primeros rayos del sol lo envolvieron con una parsimonia cálida. La luz acarició las placas maltratadas del Murder con una delicadeza ajena, como si el propio astro intentara darle consuelo. Su visor era una telaraña de grietas que apenas mantenían el brillo. Sus sistemas chisporroteaban, soltando espasmos de corriente sobre placas de blindaje dobladas que colgaban de su pecho abierto como escamas muertas. Sin embargo, Khan pudo notar como una especie de líquido metálico comenzaba a reacomodar sus heridas, y sus garras, aunque temblorosas, seguían bañadas en sangre, como si incluso en el umbral del colapso, se negara a descansar. Con un esfuerzo tortuoso, Khan arrastró el rifle vacío, un peso muerto que se negaba a soltar ahora, y encendió su sable. La hoja vibró con un zumbido grave, una última nota de desafío que rompió el silencio de aquel amanecer. Pero N no se movió. Solo lo miró, con una atención perdida y luego, en un movimiento lento, casi solemne, retrajo sus armas. El acero chilló. Volvió a quedar quieto. Khan entrecerró los ojos, desconfiado. Hasta que de pronto, el Murder Drone elevó las manos hacia el cielo. Los ojos de Khan se abrieron. Era un gesto de rendición. Una súplica de paz en un mundo que ya no sabía lo que eso significaba. Khan lo observó con una incredulidad punzante, su corazón martilleando contra su pecho, sin atreverse a bajar la guardia. El aire vibraba con una tregua imposible. Pero antes de que cualquiera pudiera decir algo, un arco eléctrico de luz blanca desgarró la penumbra de la ventisca. Ahora, gritó uno de los drones sobrevivientes. Una descarga de 1000 voltios impactó de lleno en la espalda de N. El dron convulsionó violentamente, su cuerpo arqueándose bajo el látigo eléctrico mientras el azul de sus circuitos se tornaba en un blanco cegador. Por un instante, sus sistemas reaccionaron. Las baterías auxiliares intentaron absorber la energía entrante. Miles de protocolos de supervivencia despertaron al mismo tiempo, tratando de convertir aquella tormenta eléctrica en una última oportunidad para seguir recuperándose de inmediato. Pero no quedaba nada que salvar. Las líneas de energía estaban destrozadas. Los reguladores habían colapsado. Los daños acumulados por la batalla eran demasiado profundos. No hubo grito, la corriente atravesó cada sistema abierto como una sentencia, ahogados por el sonido del metal, sufriendo hasta que las piernas cedieron. N se desplomó contra el suelo congelado, un gigante caído cuya conciencia se extinguió antes de tocar la nieve. «Señor», gritó una voz a lo lejos. «Señor Khan». Los pocos drones del equipo se movilizaron de inmediato a pesar de sus heridas. Sus pasos resonando entre la nieve viva. Un par de ellos llegaron primero al cuerpo de su jefe, arrodillándose para comenzar a asistirlo. El cuerpo de Khan estaba parcialmente hundido en la nieve, manchas de aceite tiñeron el blanco a su alrededor. Lo apoyaron en sus hombros, dispuestos a cargarlo hasta la colonia. Pero Khan se negó, apartándose con un gesto brusco. Ahora más que nunca, no debía mostrar debilidad ante nadie. «Puedo caminar», murmuró, apretando los dientes bajo sus labios metálicos. A unos metros de él, el teniente Kharkov, el segundo al mando, avanzó con paso firme, con el rifle encajado en el hombro, listo para actuar. Sin embargo, cada paso de Kharkov dejaba una huella negra, un rastro de aceite que delataba un desangramiento lento bajo su chaleco reforzado. Su uniforme, antes impecable, colgaba en jirones carbonizados, soltando un sonido metálico y agónico en cada inhalación que hacía.
Los ojos azules y cansados de su visor agrietado miraron a N, sin cambiar su expresión, soltó su orden. Elimínenlo, ahora. Su voz seca resonó, y los drones apuntaron sus armas. Negativo. Intervino Khan. Él viene con nosotros. Los soldados se congelaron. El teniente desvió su mirada al superior que tenía enfrente. El resto del escuadrón miró a Khan con desconfianza. ¿Se había vuelto loco? Señor, ¿está seguro?, preguntó uno de ellos cerca del mayor, incapaz de ocultar su miedo. Khan respiró hondo, ignorando el dolor que le atravesaba los sistemas. Kharkov bajó su rifle y se acercó a su superior. Señor, con debido respeto, es una orden. Continuó Khan, su vista posada sobre quien debía ser su cazador. He perdido suficientes drones hoy. No pienso perder información también. El aire se volvió más pesado, pero Khan siguió, no se retractó de sus palabras. Kharkov lo miró con atención, con una mezcla indescifrable impresa en aquellos ojos apagados. Intentando buscar alguna duda, alguna grieta que lo delatara. Señor, es un murder drone. Es nuestra oportunidad. Continuó Khan. Y hasta que lo compruebe por mí mismo, no pienso descartarlo, podremos definir un nuevo rumbo. Saber qué queda del terreno, y qué queda de ellos. Teniente, ¿alguna objeción? Kharkov lo miró, midiendo sus palabras. El silencio se volvió espeso. Nadie objetó. Cuando habló, la orden fue clara. No, señor. Soltó el teniente, resignado. Encadénenlo. Los Raptors restantes solo obedecieron y bajaron sus armas. Sujetando a N con fuerza, inmovilizándolo con grilletes magnéticos y un mecanismo que perforó su cabeza hasta llegar a sus sistemas operativos, deteniendo su regeneración. Khan observó la escena con un cansancio que no mostró en su rostro. La bestia había muerto. Su cuerpo aún humeaba detrás de ellos, pero esto apenas estaba comenzando.